Sí, entrando en materia, bueno, sabemos que el proceso analítico tiene tres factores. El análisis diagnóstico extrínseco, que tiene que ver con sensibilidad diagnóstica y especificidad diagnóstica, o sea, qué correspondencia hay entre la patología, el diagnóstico clínico y el resultado de laboratorio. El análisis operacional, que es de predicción de positividad y negatividad, pero nos vamos a referir exclusivamente al análisis analítico o intrínseco, que es el que nos compete en este tema. Un análisis intrínseco debe ser confiable. ¿Qué significa que sea confiable? Que sea preciso, que sea exacto, que sea sensible y que sea específico. Tenemos aquella gráfico clásico de una diana donde se dispara una flecha y todas deben caer en el centro de la diana. Debe ser factible, debe estar a la mano del laboratorista y del clínico. Debe ser sencillo y debe ser económico. Esas tres últimas son inversamente proporcionales. Cuanto más factible y más confiable sea, es más costoso. Y eso nos permite saber que de repente podemos medir una hormona por una técnica y que es la más económica, pero no es la más precisa, no es la más sensible, no es la más confiable. Entonces, sensibilidad en endocrinología, por supuesto, es concentración hormonal en sangre. Y vamos a ver en qué orden de magnitud estamos trabajando. Estamos trabajando en microgramos por decilitro, en nanogramos por decilitro y en picogramos por mililitro. Microgramo es 1 por 10 a la -6, nanogramo es 1 por 10 a la -9, pico es 1 por 10 a la -12. Bueno, esos son números medio arabescos para nosotros, pero vamos a tratar de llegar a precisar cuál es el significado de esa concentración tan pobre que hay de las hormonas en sangre. El cortisol, por ejemplo, está en el orden de 5 a 25 microgramos por decilitro. La testosterona en la mujer en 15 a 70 nanogramos por decilitro. Los estrógenos en una mujer posmenopáusica en 0 a 30 picogramos por mililitro. Ahora, ¿qué significa eso? Vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que tenemos una piscina olímpica que contiene 2.500.000 litros de agua o kilos y le añadimos a esa piscina 1 kilo de una sustancia X. 1 litro, si tomamos, lo revolvemos bien, tomamos 1 litro de esa piscina, tendrá 4 por 10 a la -6 microgramos de esa sustancia. Si tomamos 1 mililitro, tendrá 4 por 10 a la -9 nanogramos de esa sustancia. Y si tomamos 1 microlitro, tendrá 4 por 10 a la -12 picogramos. Fíjense, una piscina que se le echó 1 kilo de la sustancia y tomamos 1 microlitro de ella y podemos medir esa hormona. Para eso necesitamos técnicas de alta sensibilidad. Y ese se logró cuando se incorporó a uno de los analitos, el antígeno por lo general, o el anticuerpo, un trazador que no interviniera en la reacción. Y eso se logró inicialmente, poder cuantificar eso añadiendo radionucleidos, como fue el radioinmunoanálisis con yo 125, que le mereció un premio Nobel a Yalo, verso ya había muerto, o marcarlos con enzimas o con entidades quimioluminiscentes que permiten entonces, como les digo, trazar y cuantificar el grado de reacción sin que intervenga en la misma. Esas son más útiles en las hormonas proteicas y polipeptídicas. Y ya tenemos que la especificidad viene dada por la gran especificidad que hay entre cerradura y llave de un antígeno y un anticuerpo. Y sobre todo cuando tenemos hormonas, por ejemplo, LH, FSH, TSH, gonadotropina coriónica, tienen dos subunidades. La alfa es común a las cuatro. De ahí que el anticuerpo debe ver el epítope que corresponde a la subunidad beta. Y entonces eso se ha logrado mediante la reacción antígeno-anticuerpo con anticuerpos monoclonales. No vamos a entrar en detalle de cómo se hace un anticuerpo monoclonal, pero sí confiamos en que puede medir la LH aparte de la FSH y no contaminarse. También hay técnicas marcando con enzimas o con quimioluminiscencia, e insisto, son las más útiles, precisas, específicas para hormonas proteicas y polipeptídicas, o sea, insulina,
prolactina, hormonas hipofisiarias, etcétera, etcétera. El detalle está que las hormonas esteroideas molecularmente son muy pequeñas y no son antigénicas por per se. Luego, si se usa una técnica de tipo de antígeno anticuerpo, enlace proteico competitivo, debe anexarse ese esteroide a una sustancia o un compuesto que sea antigénico. Y eso hace que no sea tan sensible ni tan específico, ¿no? Y por eso la tendencia actualmente es para cuando se miden hormonas esteroideas y sobre todo testosterona y estradiol que están en baja concentración, es empleando técnicas suficientemente específicas para distinguir la molécula propiamente dicha. Son técnicas de cromatografía de alta especificidad, de estudio por masa y problemas en general, técnicas bastante complejas, que son las que son más útiles en la hormona esteroidea. Vamos a insistir un poco en lo que la licenciada Méndez me presidió en este aspecto. Aquí se habla del registro, qué sucede desde que el médico da la orden hasta que el paciente llega a la puerta del laboratorio. Eso es interesante, porque justamente en esa situación, en ese lapso entre una y otra cosa, pueden suceder muchas cosas. Y sabemos entonces que eh, pueden influir en la variabilidad preanalítica. El paciente llega, lástima que no tengo un puntero aquí, llega al laboratorio, le toma un registro, se crea la orden y viene la recolección de la muestra. De aquí hacia arriba es variabilidad preanalítica. Esa muestra es procesada, es validada y es entregada. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en este lapso? ¿Qué hace este paciente entre que le dieron la orden y llega al laboratorio? Viene entonces la toma de la muestra en el laboratorio. Por supuesto que variará de acuerdo a la edad, al sexo y al peso del paciente en cuanto a la cantidad de muestra o las condiciones en que se va a tomar. Si está en ayunas, si está postprandial, si está postcarga. En hormonas se recomienda por lo general que esté en ayunas, porque como veremos más adelante, puede haber un efecto matriz de lípidos, etcétera, etcétera. Suero o plasma. Se recomienda que sea suero, o sea, tubos taparroja sin anticoagulante. Quizás para PTH pudiera ser útil más el plasma, pero en la práctica trabajemos con suero. Se puede recoger orina de 24 horas y ahí hay otro factor. ¿Recogió el paciente realmente la emisión de orina de las 24 horas? ¿Tomó más líquido de lo habitual para tener más volumen, etcétera? Se puede recoger en saliva, eventualmente en tejidos. Si el paciente está en reposo o en ejercicio o en actividad, eso vale para hormona de crecimiento. Ya insistiremos un poco más adelante en este aspecto. Si está de pie en el momento que se toma la muestra o está en posición supina, tiene valor para renina, aldosterona. Si está estrés, si está sedado, bueno, se puede imaginar un paciente que vive en Charallave, que coge el tren, que se le para el tren y que llega entonces al laboratorio en el centro de Caracas, en qué condiciones de estrés estará 3 horas después de haberse levantado para que le hagan cortisol. Y eso no lo toma en cuenta nadie. El analista midió eso y da un resultado, pero no sabemos bajo qué condiciones se toma esa muestra. Día del ciclo, por supuesto, sobre todo en la mujer. Sí, es una prueba de supresión o estimulación. Sabemos que cuando una hormona está baja o se sospecha hipofunción, se estimula y cuando sospecha hiperfunción, se suprime. Ritmo circadiano para el cortisol, si se toma en la mañana, si se toma en la tarde, tiene valor. Medicación, eso es importante, sobre todo para hormonas hipofisiarias, si se usan compuestos de actividad farmacológica neurológica, pueden alterar la secreción de las hormonas hipofisiarias. Si ese paciente el día anterior estuvo en una fiesta, tomó abundante licor, si fuma en exceso, si toma otros medicamentos, todo eso puede influir en que preanalíticamente y antes de la toma de la muestra ya haya factores que no se han controlado. Insistimos que tapa roja. En nuestro laboratorio nosotros además solicitamos el diagnóstico clínico del paciente, qué medicamentos tomaba, si era mujer, qué fecha del ciclo estaba, porque eso ayudaba mucho a interpretar cualquier resultado de esa muestra. Sabemos que en la práctica eso no se hace.
Sencillamente, la muestra es tomada casi siempre por un auxiliar de laboratorio y le llega al analista a ciegas de quién es, de qué edad tiene, de qué condiciones está. Ahora, siguiendo la variable preanalítica, tenemos la conservación o no de la muestra. Sabemos que si se va a procesar en el mismo día o a lo sumo unas horas después, se puede mantener a temperatura ambiente, que en un laboratorio frío o incluso conservarlo en la nevera. Si se va a procesar semanas o meses después, esperando que haya un número suficiente de muestras para hacer una corrida, es conveniente congelar a -15, que es el freezer de cualquier nevera, pero si se va a hacer estudios que requieran conservación por más de un mes, 2 meses, sobre todo para las hormonas proteicas y polipeptídicas, es conveniente que haya congeladores de -30 y -80 grados. Me pregunto en cuántos laboratorios hay congeladores de esta naturaleza. Nosotros lo teníamos. Descongelación. Lo ideal es que si se van a hacer varias muestras de varias determinaciones de una muestra de suero, se hagan alícuotas previas y se saque cada una de las alícuotas para procesar la hormona en consideración. No obstante, en algunos aparatos que pueden hacer simultáneamente o sucesivamente, no se necesita que haya descongelación. Manipulación de la muestra. Si hay hay que extraerla, por ejemplo, de orina, si hay que concentrarla, si hay que diluirla. Transporte de la muestra. Yo me voy a detener en esto porque es fundamental. Que, sobre todo cuando se trata de laboratorios pequeños periféricos que mandan las muestras a laboratorios centrales grandes. Lo mandan con un motorizado. Hay cadena de frío. Ese motorizado llega directamente. Hace un mototaxi en el camino y llega 3 horas después. Esa muestra ya le llegó dañada a ese laboratorio principal y eso no lo sabe el analista. Y el resultado final puede hacer justamente todo esto conlleva a que si el valor estaba relativamente alto, vaya degradando si sea cada vez menor. Ya sabemos que hay interferencias de suero, de hemólisis, de hiperlipidemia, por eso exigimos que se den ayunas, ácidos grasos libres, bilirrubina, fibrina, etcétera. Y ya sabemos que hay interferencias farmacológicas como neurotransmisores psicotrópicos que influyen sobre hormonas hipofisiarias y glucocorticoideas en general. Entonces, factores que modifican su interpretación. Ya dijimos, toma y manejo de la muestra. Técnicas y precisión del laboratorio, es obvio que sea una técnica que sea sensible, específica, etcétera. Variaciones individuales, ya vimos en qué condiciones se va a tomar esa muestra y a quién se le tomó. Efectos de la medicación y rangos de referencia. Ese es otro aspecto. Por lo general, el laboratorio se atiene a los rangos de los valores normales, entre comillas, que requiere la técnica que está usando. Muy pocos se ocupan de sacar valores normales propios de nuestro medio. Nosotros hacíamos pool de sueros normales y sacábamos, a veces coincidía, pero a veces difería un poco de los valores presentados por la técnica en sí. Pruebas apareadas. Cuando uno pide PTH, debe pedir calcio y fósforo, porque si no, no tiene valor. La PTH ya sabemos, insuficiencia renal o hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo va en relación directa o inversa con el calcio existente. Insulina y glucemia. Eso es, cuando se pide insulina, sobre todo para sacar el valor OMA, lo ideal es que estén apareadas. Por supuesto, hormonas de acción femenina es medir la LH, el PCH, etcétera, pero progesterona, si está una mujer que no está menorreica, no va a tener progesterona, si es una preadolescente o si es una anciana o una posmenopáusica. Entonces, no deben pedirse como una batería a menos que tengamos específicamente el detalle de qué condición está esa paciente. Si es niño, si es adulto, si es menorreica, si es menopáusica. Para tiroglobulina debemos pedir siempre anticuerpos antitiroglobulina que pueden existir y que de estar presentes alteran el valor de tiroglobulina en el seguimiento, por ejemplo, de un cáncer tiroideo. No tendría valor hacer tiroglobulina si hay anticuerpos presentes. Cortisol y ACTH. Bueno, el ACTH es bastante complejo porque es muy lábil. De ahí que se recomienda que se tomen tubos refrigerados, que se centrifugue la muestra en centrífugas refrigeradas
y se procese lo antes posible. Si es una prueba de estimulación o supresión. Testosterona, LH, FSH, casi siempre es conveniente, sobre todo si hay trastornos menstruales o si hay trastornos de infertilidad masculina o femenina, pedir prolactina, porque esto nos ayuda a tener una visión mejor. Hormonas tiroideas. Esta es la batería que se suele pedir y a la cual se puede añadir anticuerpos antimicrosoma, anticuerpos antitiroperoxidasa, etcétera. ¿Qué nos interesa a nosotros por lo general de la tiroides? Saber el estado funcional previo de la paciente o del paciente o si la dosis que le estamos dando sustitutiva de hormona tiroidea es adecuada. Hay la tendencia cada vez a hacer TSH solamente. Esa es bastante fiel indicativo de la función tiroidea sin entrar en más detalle. A lo sumo añadirte 4 libres, pero pedirte 3 libres, T3 total, que no se justifica de ninguna manera. Continuando con la variabilidad analítica, sabemos que varía entre un laboratorio, pudiera variar entre un laboratorio y otro, entre una técnica y otra, si es ELISA, si es quimioluminiscencia, si es radioinmunoanálisis, si es un problema si se hace con cromatografía, etcétera. Interlote. Bueno, estos son ya detalles que tiene que tener en cuenta el analista. Nosotros hemos encontrado que de un mismo lote hay variaciones, resultados incompatibles con la realidad y es porque nos dicen después que ese lote estuvo en La Guaira, en la cava y se fue la luz y estuvo 24 horas a temperatura ambiente en La Guaira, por decir algo. Hay variabilidad interlaboratorio, intertécnica, interlote, interanalista, intraanálisis. Ya interanalistas ya no es tanto porque son máquinas automatizadas y poco dan ese tipo de variación. Intraanálisis puede suceder que de repente se vaya la luz o algo, o cambie la temperatura en una corrida larga y puede hacer que varíe internamente. Entonces, las interferencias analíticas son de reacciones cruzadas que se ven en todos los inmunoensayos. Puede ser interferencia de anticuerpos preexistentes, como ya hablamos de tiroglobulina, anticuerpos de tiroglobulina. El efecto matriz afecta a todos los ensayos y corresponde a cualquier sustancia que existe en ese suero ajena a la hormona que estamos midiendo y que puede hacer que varíe el resultado. Efecto de enganche, si hay una concentración muy alta de la hormona, eso nos da un falso valor porque satura los puestos de ligadura del anticuerpo que se está usando. Hormonas sexuales exactas por inmunoanálisis, dijimos que la testosterona en niños y mujeres, el estradiol en hombres, en mujeres posmenopáusicas y niños es crítico. Y de ahí que se prefiera hacerlo por técnicas que midan como tomografía, ya les mencioné, espectrometría de masa, etcétera, en vez de hacerla por láser competitivo. Pero en la práctica, esos equipos no están a la orden. Fíjense, por ejemplo, qué pasa con testosterona. Se habla de testosterona total, que es la libre más la ligada a la globulina transportadora más la ligada a la albúmina. Tenemos testosterona libre, que es empleando análogos. Testosterona, eh, índice de testosterona libre, que es uno de los más confiables, que es la relación entre la testosterona total y la globulina transportadora, y se llevan al nomograma de Vermeulen. Testosterona biodisponible, que es la testosterona libre más la testosterona ligada a la albúmina, si la albúmina está alrededor de 4,3 miligramos. Índice de andrógenos libres, que es la testosterona total en relación con la globulina transportadora, por 100, es bastante aceptable. O testosterona salival, que puede ser más fidedignamente representar la testosterona libre. ¿Qué significa esto? Que todas estas técnicas no son altamente sensibles y específicas, si son de tipo inmunológico. De ahí que se requiera medir la hormona en sí a través de técnicas como cromatografía, espectrometría de masa, etc. Pero son cromatografía de gas, cromatografía líquida de alta presión, eficiencia, cromatografía líquida acoplada con espectrometría de masa, cromatografía de gas con espectrometría de masa en tándem. Nos preguntamos cuántos laboratorios nuestros tienen estos equipos que requieren un entrenamiento y una técnica especial. En fin,
Para terminar, recomendamos, si hay notoria discrepancia entre la clínica y un resultado de laboratorio en particular, en endocrino, repita la prueba por otra técnica. Muchas gracias.